la gran disyunción que existe en la historia del pensamiento jurídico entre una concepción de la justicia que va vinculada a la existencia de un orden. Entonces, en tanto en cuanto existe un orden que la razón humana puede penetrar, puede descubrir, puede captar, por más que lo haga de modo imperfecto y de una manera siempre dinámica, pero que es asequible a la razón humana, o aquellos casos en los que se desespera de que exista ese orden, y no existiendo ese orden, necesariamente se tiene que caer en concepciones formales de aplicación de meras reglas de juego o en concepciones puramente convencionales, que ha subrayado muy bien María, y estas concepciones puramente formalistas o procedimentales o convencionales son naturalmente nihilistas, es decir, lo que esconden es la inexistencia del ser y de los trascendentales del ser, es decir, del bien y de la verdad y de la belleza, si lo queremos trasladar en la visión clásica. Entonces, yo no ocultaré que entiendo que creyendo que existe un orden natural asequible a la razón, me tengo que alinear con la primera de las posiciones, la posición clásica, y sin pretender ningún tipo de erudición, sino simplemente intentando plantear del modo más claro posible, centrándonos en lo que es la tradición occidental en este punto, es decir, la tradición que encontramos en el libro quinto de la Ética Nicómaco de Aristóteles, en el libro de las leyes de Cicerón o en las cuestiones 57 y siguientes de la Secunda Secunde de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, podemos llegar a hacer una aproximación a la justicia relativamente sintética, de la cual me permitiría, o bien ahora o bien luego, plantear cuáles son los problemas que en la actualidad se derivan de esta concepción tradicional, se observan en la experiencia actual. Y yo empezaría por distinguir tres niveles: el nivel del sentimiento de la justicia, el nivel de la justicia como virtud y el nivel de lo justo jurídico. Son tres cosas distintas. Hay un sentimiento de la justicia, hay ese sentimiento que dice San Pablo en la carta a los Romanos, que está impreso en el corazón de todos los hombres. Pero este sentimiento que está impreso en el corazón de todos los hombres debe ser ejercitado. Es decir, una cosa es que esté ahí y otra cosa es que el hombre con su comportamiento debe realizar actos de justicia. Esta realización de actos de justicia implica un hábito, y este hábito es a lo que llamamos, cuando es bueno, es a lo que llamamos virtud. Entonces, ahí tenemos la virtud de la justicia. Esta virtud de la justicia se permite una distinción entre lo que es justicia particular y lo que es justicia general o legal, que después de Taparelli y de la doctrina, en 1840, y de la doctrina pontificia, a veces se llama social, término equívoco, que obligaría a algunas precisiones, y en la que la justicia particular puede ser conmutativa, es decir, la justicia de los contratos, en el que el derecho de cada uno se mide en función de una igualdad aritmética pura, o puede ser distributiva, es decir, en la que los elementos comunes se tienen que repartir entre los miembros de una sociedad, y ese reparto entre los miembros de una sociedad tiene que hacerse con arreglo a criterios de proporción. Y luego lo que se llama la justicia general o justicia legal, que en realidad supera la justicia particular como virtud y que envuelve de algún modo todas las virtudes. Es la visión platónica o la visión bíblica de ser justo, que implica ser virtuoso, implica la suma de todas las virtudes. Y luego está el problema de lo justo jurídico, es decir, ese sentimiento de justicia y esa justicia como virtud, ¿hasta qué punto pueden ser llevadas al derecho positivo? ¿Hasta qué punto pueden ser impuestas en los sistemas jurídicos, en los ordenamientos jurídicos concretos? Y entonces, pues ahí tenemos que abordar el problema de cómo en realidad el orden jurídico es orden moral, forma parte del orden moral, pero no es coextenso con el orden moral. Es decir, el orden jurídico no puede pretender la aplicación
de todas las virtudes, exigir la aplicación de todas las virtudes, ni puede tampoco prohibir todos los vicios contra estas virtudes, sino que se tiene que contentar, por razones de economía jurídica, por razones de que en ocasiones no es posible sustituir el juicio de las partes intervinientes en una relación jurídica, no hay nadie que pueda suplir el juicio concreto de estas personas, o porque en ocasiones de una intervención de las leyes excesiva en ciertos puntos se derivan males mayores de los que se derivan simplemente de tolerar ciertos males, es decir, lo que es la tolerancia en sentido clásico, que es la tolerancia de males, ¿no? Bueno, este es el esquema, dando mi opinión sobre las cosas que se han dicho, que son todas muy interesantes. Vamos a ver, en primer lugar, yo sigo pensando en que el tema de la justicia es un tema de razón, es un tema fundamentalmente filosófico, de descubrimiento de la verdad a través del ejercicio de la razón. Otra cosa es que esa razón se pueda entender en el sentido de la racionalidad práctica clásica o se pueda entender en el sentido de una razón desencarnada y cerrada a la verdadera comprensión de la realidad. No existe el ser de las cosas y, por tanto, las cosas las inventamos, ¿no? Pero y otra cosa distinta es que la razón humana, como facultad que tiene que buscar el bien y que debe evitar el mal, esa razón está herida por el pecado original. Este es un tema teológico, pero es un tema que, aunque no fuera teológico, lo vemos porque nos confundimos permanentemente, porque metemos la pata, porque buscamos el bien y hacemos el mal. De tal manera que, por eso el magisterio de la Iglesia, estoy recordando un texto clarísimo de Pío XI en este sentido, siempre recordaba que el tema del derecho natural o de la ley natural era un tema de razón, era un tema filosófico, pero que el magisterio de la Iglesia y la teología servían de pretil para evitarnos errores. Es decir, que teníamos una especie de test, de control, sobre el modo como habíamos ejercitado nuestra razón. Pero esto no nos exime de la responsabilidad del ejercicio de la razón. Otra cosa es que hay una cierta razón que está cerrada a la filosofía, que no es verdadera filosofía, que es una antifilosofía, como es la razón moderna. Pero el elogio de la razón clásica y del esfuerzo del hombre por buscar la verdad es un esfuerzo que verdaderamente debemos siempre encarecer, más allá de sus dificultades y más allá de que precisamente porque tenemos la experiencia del error dispongamos en el orden teológico de una especie de prueba del 9, ahora ya no se dirá prueba del 9 porque ya nos enseñará esto en los colegios, ¿verdad? Para no confundirnos. Esto sería la primera observación. Medio minuto. La prueba de que es de razón es que es mucho más fácil entender no debes matar a tu semejante que comprender el censo efitéutico o la hipoteca legal tácita, por ejemplo. Quiere decir que las leyes positivas son mucho más complicadas que la ley... El fondo de juridicidad natural. Sí. Y luego está el tema que ha sacado Consuelo, que es muy interesante, en el fondo del Estado moderno, para ser claros, como monopolizador de la juridicidad. Como una especie de artificio que absorbe, que succiona la juridicidad, que se convierte en el dispensador de la juridicidad, en una especie de rey Midas, que todo lo que toca lo convierte en jurídico, en moral. Esto es cierto, y precisamente por eso una buena parte del discurso justnaturalista y del discurso simplemente racional, abierto al ser de las cosas, se ha esforzado por combatir el estatismo. Esto es cierto. Pero aquí hay un riesgo en el que Consuelo no cae, simplemente que ha bocetado una parte del problema. Pero hay otra que a mí me gustaría completar, porque creo que además Consuelo estará de acuerdo con ello, que es junto con esta perspectiva, el Estado en realidad parece como una especie de simio, de imitador perverso de lo que es la comunidad de los hombres. Y claro, la comunidad de los hombres es donde se ejercita la justicia, no la justicia entre partes o la justicia de distribución del todo entre las partes, es decir, las dos modalidades de justicia particular de las que hablaba antes, sino el bien común, que es la pauta, una pauta mucho más compleja que la igualdad o que la proporción, porque el bien común en realidad es el criterio o la pauta que determina qué debe hacer cada parte hacia el todo. Entonces, el problema es
primer gran problema de la justicia en nuestros días, y de la situación de la justicia, y de la teoría de la justicia, y de la reflexión sobre la justicia, es la volatilización del concepto de bien común. Este es un concepto que ha desaparecido, y era un concepto central en la filosofía clásica e incluso en el magisterio pontificio, y es un concepto que ha quedado ligeramente marginado, porque no es el bien público, no es el bien de la persona civitatis, no es el bien de la organización del Estado. No es tampoco el interés nacional o el interés general, es otra cosa. No es tampoco, y aquí yo creo que Gaudium et Spes nihil afino, un conjunto de condiciones que hacen posible. No, es el bien del hombre en cuanto hombre y común a todos los hombres, comunicable a todos los hombres, ¿no? Ese elemento central, eso es lo que es el bien común. Y el bien común es la pauta de la justicia general. Entonces, en nuestros días lo que pasa es que la justicia general desaparece, el bien común desaparece y en su lugar aparece la distribución proporcional, el reparto. La justicia distributiva suplanta al bien común y suplanta la justicia general. Este es el primer gran problema. Yo tengo otros dos grandes problemas que quisiera sacar. Dilos. Bueno, pues los otros dos grandes problemas son la confusión de preceptos y de consejos. Es decir, en la filosofía clásica había una distinción clarísima entre lo que eran preceptos morales, que eran los que se pueden imponer en el orden público desde el punto de vista jurídico, frente a los consejos morales de perfección. Estos consejos morales, lo que pasa es que cierta moralización que padecemos, esto puede parecer paradójico, pero nosotros vivimos en un mundo moralista e inmoral. Es un mundo profundamente moralista, esto se ve en esos prohibicionismos de los que hablábamos hace un minuto. Ahí lo que se evidencia es un deseo moralizador. Otra cosa distinta es que se haga exclusivamente no se haga sobre la existencia de un orden profundo de las cosas, o se haga sobre la voluntad del Estado, o se haga sobre tópicos progresistas o humanistas de cualquier tipo, ¿no? Este es otro gran problema, que en la práctica jurídica y en la práctica política de las sociedades de nuestros días es profundamente distorsionador. Y si todavía me atrevo a decir más, probablemente ligado a este segundo problema está el de la distinción entre el orden jurídico y el orden moral, que antes apuntaba y que solamente quedó esbozado, ¿verdad? ¿Hasta qué punto el orden jurídico puede pretender imponer todo el orden moral o simplemente debe limitarse a la imposición de ciertas partes porque no puede pretenderlo todo? Este tercer elemento quizá lo hemos discutido ya, pero creo que los otros dos no han quedado suficientemente discutidos y me parecen elementos centrales de la discusión de la justicia en nuestros días. La volatilización del bien común y de la justicia general fagocitada por la justicia particular distributiva y la confusión entre preceptos y consejos. Es que yo creo que quizá el haber oscurecido el bien común es lo que hace que las sociedades hoy sean mucho más problemáticas que lo eran pues en esas otras épocas en las que también había gente que creía, que no creía, que tenía diversas visiones sobre el mundo, pero que sí participaba de esa noción de bien común, ¿no? Creo que eso hoy se ha hecho añicos y ni siquiera diría yo que ha sido sustituido por una justicia distributiva. Ha sido sustituido por una especie de suma o adición de intereses particulares. En algún momento sí, Juan Manuel, hubo un momento tecnocrático y el momento culmen del socialismo fue eso. Sí, lo que pasa es que eso ya ha degenerado. Hoy vivimos en la hegemonía liberal. Miguel, Hoy ya no es el bien público el que sustituye al bien común, sino el puro bien privado. Pretendemos que la estructura estatal tenga que estar al servicio de los caprichos de cada persona. Efectivamente. Eso es el personalismo, sobre lo que hemos discutido en otras ocasiones y nunca podemos entrar a fondo, pero eso es sustancialmente. La claridad es muy importante. El magisterio tradicional de la Iglesia era ejemplo de claridad. Pío XI tiene dicho que la Iglesia ha rechazado siempre la libertad de conciencia porque lo que defendía y a lo que se aferraba era la libertad de las conciencias. En esa frase tan sencilla está explicado perfectamente lo que es el rechazo de la autonomía de la conciencia como facultad y que, en cambio, de lo que se trata es de que la conciencia debe reflejar
la ley moral objetiva y hacerla propia. Y esta es la posición clásica. Esto es lo que ocurre cuando la ley se desvincula de la justicia. Y cuando esto ocurre, los justos inevitablemente se convierten en delincuentes. La ley desligada de la justicia se convierte en una formidable máquina de iniquidad cuyos engranajes no tardan en triturar a quienes se empeñan en guiarse por un sentido natural de la justicia. ¿Creen nuestros invitados que esos gobiernos convertidos en execrables latrocinios a los que se refería ya San Agustín están ya entre nosotros? Miguel. Yo comienzo con mucho gusto, porque además me permite recuperar una de las cosas que dijo Antonio, muy interesante, antes de solicitar la canonización express de Poncio Pilato. Eso lo pedí yo. Que la canonice la democracia. Y es que decía Antonio con razón que en el ámbito de la ciencia jurídica el positivismo más extremo o más cerrado prácticamente estaba liquidado, es decir, que había sido superado por una gran cantidad de corrientes que habían pretendido de un modo o de otro superar la estimativa, habitualmente a través de procedimientos consensualistas, en general, por cierto. Pero, y es lo que yo quería añadir a lo que dijo Antonio muy sagazmente, es que donde en cambio no se ha movido un ápice, o por el contrario el positivismo sigue perfectamente asentado y cada vez más desarrollado, y además en su sentido de potencialidad más destructiva, es precisamente no en el ámbito intelectual, sino en el ámbito de los hechos, de las instituciones, de los gobiernos. El discurso constitucional, el discurso que está presente en las constituciones y que está presente en la praxis política y jurídica y legislativa de los estados contemporáneos, sigue estando bastante firmemente asentado en el positivismo. Yo recuerdo la argumentación más bien cínica que Gregorio Peces Barba, con perdón, dio cuando tuvo que discutir en la ponencia constitucional la pretensión que tenían quienes defendían que en el artículo 15 de la Constitución el titular del derecho a la vida fueran todos en vez de la persona. Más allá del elemento discutible que hay desde el punto de vista gramatical y lingüístico en el asunto, lo que estaba presente allí era otra cosa. Lo que estaba presente allí era si el aborto iba a ser posible despenalizarlo o no, legalizarlo o no. Eso es el tema de fondo. Y ante ese tema de fondo, Peces Barba dijo, de una manera clarísima, dijo, miren ustedes, no se empeñen, con un gobierno, con una mayoría parlamentaria y con un tribunal constitucional abortistas, habrá aborto, pongan ustedes todos. Y si hubiera un gobierno, una mayoría parlamentaria y un tribunal constitucional no abortistas, con la persona no habrá aborto. Es decir, es el cinismo positivista más brutal que pueda pensar. Y este es el problema. El problema precisamente radica en que más allá de la superación parcial del positivismo desde el punto de vista intelectual, entre el mundo de los filósofos del derecho, permanece en cambio firmemente asentado en la práctica de los gobiernos, en la práctica legislativa y de alguna manera en la pedagogía universitaria. Porque seguimos formando pseudojuristas, seguimos formando leguleyos, que además, con la hecatombe boloñesa que ha caído sobre nosotros, la cosa solamente se está reforzando, porque los contenidos formativos, sean de tipo sustancial o sean de tipo metodológico, que son fundamentales, desaparecen en aras siempre de un derecho positivo cada vez más volátil, cada vez más motorizado, como decían Schmitt o Forshoff.